Hola a todos, soy el doctor Ricardo Muñoz Molina, director médico de CardioCare. En cápsulas previas estamos acostumbrados a hablar de prevención cardiovascular, de enfermedad aterosclerosa, prevención de insuficiencia cardíaca y en fin, de todas las enfermedades cardiovasculares. Pero hoy, ante la situación actual, vamos a hablar sobre la prevención, medidas y en general información importante sobre COVID-19. Así es que el día de hoy tengo el gusto y mucho agrado de presentarles al doctor Claudio Ramírez, quien además de ser mi amigo es un excelente profesional. Él es médico internista e infectólogo de la Universidad de Illinois, ex jefe de medicina interna y enfermedades infecciosas del Hospital Roosevelt, ex decano de la Universidad de Landívar, en fin, con amplia experiencia en este ámbito. Doctor Claudio Ramírez, mi buen amigo, coméntenos al respecto. Muchas gracias, doctor Muñoz. Este tema nos está preocupando desde hace algunas semanas. Esta es una enfermedad nueva que fue descrita por primera vez en un paciente a finales de diciembre del año pasado en China. Y de ahí para acá todos han seguido las noticias y nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas que se han infectado. A la fecha van ya más de 130,000 pacientes infectados a nivel mundial, con más de 5,000 fallecimientos. En esta semana se han tomado algunas acciones de parte del Ministerio de Salud Pública que están persiguiendo limitar en la medida de lo posible la transmisión de la enfermedad a nivel local. En este momento no hay todavía documentación de casos adquiridos por transmisión local en Guatemala, y esa es una ventaja porque muchos países han tomado la decisión de cerrar fronteras, mandar a niños de la escuela a su casa o a la universidad a su casa, limitar concentraciones de personas, etcétera, cuando ya tienen una gran cantidad de personas infectadas, y ahí en realidad es muy difícil llegar a impactar la cantidad de pacientes o de personas que van a infectarse más adelante. El caso de Italia, por ejemplo, es el peor ejemplo de esto, en donde no han podido contener la infección y ya en la actualidad están teniendo más casos que los que reporta la propia China, que ya está controlando muy bien la enfermedad, entre paréntesis. Entonces la idea de adelantarnos en Guatemala con esas medidas es precisamente evitar en la medida de lo posible que la población se infecte en gran número para evitar las consecuencias de la enfermedad. ¿Diría usted que estamos aprendiendo de las experiencias de países que han pasado por esto? ¿Y qué opina de los países que en realidad tengo información que, por ejemplo, Inglaterra o Nicaragua no pretenden hacer mayor cosa en esa área? Por aquello de los comentarios de que de repente se está exagerando o no se debería de parar vuelos o afectar la economía. ¿Qué opina respecto a eso? Correcto, son preguntas muy válidas, y la verdad es que yo pienso que aquí nos estamos adelantando a evitar un desastre. Los países que no han hecho ese tipo de acciones tempranamente se han topado con que cuando las hacen ya hay una cantidad muy grande de personas infectadas y hay una gran cantidad de transmisión local. Dado que hay un periodo de hasta 2 semanas después de la adquisición de la infección antes que aparezcan síntomas, y los síntomas pueden ser muy leves, para cuando se toman esas medidas, si ha habido una gran cantidad de transmisión, hay muchos pacientes o muchas personas que ya están infectadas y ni siquiera lo saben y lo continúan transmitiendo. Entonces, la idea de hacerlo tempranamente es precisamente evitar a esto, evitar estar en el papel de Italia, por ejemplo, en donde el número de casos les explotó antes de que pudieran siquiera darse cuenta que estaba ocurriendo. Pienso que en Inglaterra ya están tomando las mismas precauciones ahora, pero ya tienen un número de casos importante. De manera de que lo mejor es la prevención, y la prevención es tratar de limitarlo en la medida de lo posible. Recuerden que no tenemos medicamentos para tratar esto todavía. No hay vacuna tampoco, y las dos maneras
en que podemos nosotros limitar la transmisión, aparte de medidas de salud pública, que es lo que vamos a tener que hacer acá, y que es importante de insistir, son precisamente vacunas y medicamentos. Entonces, si no tenemos esas dos opciones, tenemos que reforzar las medidas de salud pública para evitar tener un desastre de salud en nuestras manos. Me recuerdo que países como Singapur, Japón, una de las diferenciales de esos países con otros es la cantidad de muestras y de testeo que hacen en la población. Es importante hacer test a quienes y cuál es el periodo ventana entre que la persona es supuestamente contaminada, por decirlo así, y el que aparezcan síntomas o que el test sea positivo. Esa pregunta es muy importante porque en este momento no existe la posibilidad aquí en Guatemala de estar haciéndole pruebas a todo el mundo y no se justificaría. Digamos, toda prueba tiene un cierto número de falsos negativos y de falsos positivos. En el caso de la prueba específica para el virus coronavirus, hay en realidad pruebas bastante buenas que están basadas sobre todo en detección de material genético del virus, el ARN del virus. Entonces estas no tienen mucho chance de falsos positivos, pero también hay que recordar que el término de falsos positivos y falsos negativos depende de en qué población se esté haciendo la prueba. Por ejemplo, si yo vengo y en una población de gente que no tiene ningún chance de tener sarampión, por decir algo, y me pongo a hacer pruebas para determinar a ver si hay anticuerpos tempranos de sarampión, de repente me va a aparecer una prueba positiva por ahí, y eso no quiere decir que tenga yo un paciente con sarampión si no tiene la clínica del sarampión. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy aplicando la prueba a una población con una prevalencia muy baja, y entonces me salen los positivos que me salen, pues son el falso positivo que siempre puede salir en cualquier prueba. Al contrario, si yo aplico la prueba, yo vengo ahora y hago prueba de influenza en gente que viene con síntomas respiratorios, tengo un gran chance de que la prueba me salga positiva, porque estamos ante una epidemia de influenza en este momento, como sucede con la gripe todos los años. Esta es una de las épocas en donde hay un pico de gripe. Guatemala tiene, interesantemente, 2 picos de gripe. Uno en el mes de marzo, abril, hasta la cola en mayo, y el otro ocurre a final del año, diciembre, enero, febrero, en la época de frío. Son dos picos, esa estacionalidad que no la tiene Estados Unidos, que tienen un pico a final del año y principio del siguiente año, o en Sudamérica, donde les ocurre a mitad del año, que es el equivalente del invierno para ellos, o es el invierno allá. Entonces no se justifica andar haciendo pruebas en este momento, porque el chance de que haya personas con coronavirus con síntomas respiratorios es bien bajo todavía. Eso puede cambiar más adelante. Si ya llegáramos, esperemos que no ocurra, pero si llegáramos a tener una gran cantidad de personas infectadas, entonces sí vamos a tener que entrar haciendo la prueba de una vez. En este momento se está siguiendo un protocolo que es el recomendado por OMS y la Organización Panamericana de la Salud, en donde primero cuenta la clínica. El paciente tiene síntomas y signos sugestivos o consistentes con la enfermedad, número 1. Número 2, la parte epidemiológica. Estuvo en un país donde hay transmisión activa del virus, o estuvo en contacto con alguien que estuvo en un país donde hay transmisión activa de virus en los últimos 14 días. Si la respuesta es sí. Y tercero, si no tiene una explicación alternativa para los síntomas. En este momento, por ejemplo, si yo vengo, alguien tiene síntomas sugestivos, la historia de viaje es, bueno, sí estuvo de viaje, vengo y le hago la prueba y me sale influenza, pues bueno, tiene influenza, tiene gripe. Y ahí termina el asunto, no hay mucha vuelta más que darle, porque estadísticamente hablando tenemos mucho más chance de que sea eso. Más adelante pueda cambiar.